Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a un episodio más de The Chit Chat Club. Este es un poquito diferente porque no tengo a ningún invitado, pero pensaba, ¿qué hago? ¿Dejo una semana así en vacío sin publicar nada o me animo y me pongo aquí yo sola? Pues bueno, la verdad es que cada vez me estoy volviendo más tímida, creo, y no sé por qué, pero dije, venga, voy a poner esa cajita que ponen muchos creadores y muchos influencers, que yo luego no sé si realmente les preguntan tantas cosas o no, y voy a poner un ¿qué queréis saber? Y decía en redes sociales que esto podía salir muy bien o muy mal. El muy mal es porque a lo mejor ponía esta cajita y me arriesgaba a que nadie me preguntara nada. Porque digo yo, ¿pero quién va a tener interés en saber algo más? Pues bueno, hay algunos de vosotros que os habéis animado, así que aquí estoy yo contestando este Q&A, Questions and Answers, un preguntas y respuestas de toda la vida, y pues para que conozcáis un poquito más, a quien le interese, claro. La primera pregunta la hace Charlie y dice, ¿cuál es tu top 3 de personas que te gustaría entrevistar este año? Bueno, lo primero que quiero decir es que soy Miss Indecisa, que me cuesta muchísimo tomar una decisión porque es que me dices, ¿cuál es tu top 3? Pues que a lo mejor te doy un top 10, o es que a lo mejor no sé elegir ni a 3. Entonces le pregunté, ¿te refieres a personas alcanzables o inalcanzables? Y me dijo, pues ya que estás, a las dos. Y así la primera persona que me viene a la mente, de persona a la que me gustaría entrevistar, inalcanzable, es, tachan, tachan, Bruno Mars. Sí, súper inalcanzable. Y el por qué es porque me encanta su música, me encanta su rollo, baila, sus influencias son de gente que me encanta como el productor Timbaland o Michael Jackson, porque él de pequeño ya cantaba por Michael Jackson. De hecho, hay vídeos en YouTube en los que puedes ver a Bruno Mars cómo cantaba por Michael Jackson. Entonces, me encantaría muchísimo. Y luego, algo más cercano que me parece inalcanzable, pero se podría convertir en alguien alcanzable, es Sara Carbonero. Pero no por su trayectoria profesional, sino porque, lo que no la conozco de nada, por cierto, por lo que yo veo en sus redes sociales, ella comparte muchas publicaciones, pero lo que más me llama la atención es el pie de foto que suele poner, que por lo que yo leo y deduzco, le gusta mucho leer, le gusta la poesía, comparte fragmentos de textos que le hayan inspirado o llamado la atención, incluso también comparte eso como publicaciones. Y entonces a mí me gustaría mucho tener una conversación con ella sobre, además de su trayectoria, qué le mueve, qué lee, qué le gusta, qué le inspira, cómo ella ve el periodismo después de tantos años de haber estado expuesta en el foco mediático y ahora estar a lo mejor en una segunda línea. Entonces esas dos personas me encantarían. Y luego ya si sigo pensando, me has pedido un top 3, pero yo te doy mi top 2. Porque de los alcanzables, prefiero no decirlo, porque esto de la producción de un podcast cuesta y lleva muchísimo trabajo. Yo hay muchos días que me tiro un buen rato en Instagram buscando inspiración, escribiendo a gente por mensaje directo, como ya lo conoceréis por otros podcasts si lo habéis escuchado. Yo llamo a puerta fría, que es mandar un mensaje directo a gente que no conozco de nada. Y además siempre añado al final, no sé si llegarás a leer este mensaje, pero ojalá sí, y si es así, te apetezca venir al podcast. Entonces, con esto quiero decir que la producción es muy difícil, por lo que a personas que me gustaría traer, a lo mejor luego no es tan fácil, y a personas que me gustaría traer, que considero dificilísimas, luego se vuelven inalcanzables. Lo voy a dejar ahí un poco en misterio. Y así pues, bueno, puedo yo también pensarlo más porque me estoy haciendo un lío, lo primero, y porque esto lleva mucho trabajo y prefiero no decir nada, no vaya a ser que luego se me gafe. Siguiente pregunta. ¿Qué invitado te ha sorprendido más tras entrevistarle y por qué? Me lo pregunta Elisa Garrido. Pues me sorprendió muchísimo Dani, el bailarín de salsa, campeón mundial de pasos libres, porque tuvimos una conexión muy especial. Ya nos conocíamos de antes, pero nunca habíamos tenido una conversación de tú a tú aquí sentado en el salón de casa. Y me encantó porque es una persona con muchísimo carisma, muy alegre, que transmite unos valores de la danza que a lo mejor no se transmiten de otra manera, y me contagió esa buena energía. Luego también me sorprendió mucho la doctora Ana Molina, a la que también conocía de antes, pero tenerla así en un tú a tú y hacerle una entrevista charla, porque yo creo que el género entrevista, al salir los podcasts, pues está derivando en un subgénero al que denomino charla, pero seguramente hay otra palabra, porque al final no son preguntas-respuestas, sino que son preguntas-respuestas, conversación, pregunta-respuesta, conversación, porque como aquí el tiempo lo marcas tú,
No es como en la radio, que tú vas y a lo mejor tienes 5 minutos para una entrevista a una persona que acaba de publicar un disco o sacar un libro. Tienes que ir pregunta tras pregunta tras pregunta. Aquí no, el tiempo lo marcas tú y si quieres divagar, puedes divagar. Entonces, con Ana Molina, que además es una persona encantadora, como pudisteis apreciar si habéis escuchado ese episodio, me sorprendió mucho porque es una gran comunicadora. Y para esto, para estar delante del micrófono, tienes que saber comunicar muy bien. Y esto me hace plantearme que no todos los periodistas servimos para comunicar ante el micro o ante la cámara o a través de un medio escrito. Cada uno tiene que buscar dónde se siente más cómodo. Y yo estoy en ello, porque todavía no lo tengo muy claro. Es más, me pongo delante del micrófono a grabar este episodio y digo, madre mía, pero ¿y qué cuento? ¿Y si me equivoco? No quiero parar, quiero hacerlo del tirón, porque esa es otra que tengo. Yo quiero hacerlo del tirón y que salga como si fuera un directo. O sea que esto sería un falso directo. Pero eso ya son cosas mías. Y te he dicho 2 personas y por último también me ha sorprendido mucho la última entrevistada o la última invitada, que fue María José Huertas, la sommelier del restaurante de Paco Roncero, porque además también, por lo mismo, comunica muy bien, sabe mucho de lo suyo, lo hace de una manera fácil y accesible para los demás y me gustó mucho su tono de voz, fíjate. Así que te diría esas 3 personas. Esas 3 personas. Y luego si me pongo a pensar más, también te diría más y por qué, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Siguiente es, ¿cuál es tu medio de comunicación favorito? Y lo pregunta Jesús Teacher Biker. Mi medio de comunicación favorito. No lo sé. Ya he dicho antes que era Miss Indecisa. No lo sé. Depende de para qué. Si me quiero entretener así rápidamente y que algo me haga compañía, pues seguramente la televisión. Aunque cada vez la veo menos. Cada vez voy a televisión bajo demanda o televisión a la carta o más a series, más entretenimiento. Para informarme, me informo más seguramente por la radio, pero ya no tanto por programas, sino, fijaos, por redes sociales de las radios a las que yo escuchaba, los clips. Y ahí me informo. Luego también en periódicos, lo que pasa que ahora, claro, hay muchos que son de pago. Y si os soy sincera, yo no pago ningún periódico. Ahora mismo, en el pasado sí que lo he hecho. Pero ahora mismo menos. Vivo la información más en una segunda línea o más de lo que me interesa. Entonces yo voy a por esa información, la busco, ahondo, me informo, investigo. Por ejemplo, para hacer este podcast, investigo mucho, me documento, que esa es una parte también del periodismo. Tú sentarte frente a una persona, a lo mejor pues yo el otro día no tenía ni idea de vinos o el conocimiento que tenía se me había quedado ahí hace 8 años de cuando me dedicaba un poco más a la gastronomía. Pues cuando te pones delante de una persona a la que no conoces o a la que tiene un tema que tampoco controlas mucho, tienes que hacer una labor de documentación y ahí sí que vas tú a informarte. ¿Y cómo te informas? Yo escucho muchos podcasts de si esta persona está en otro podcast, lo busco, lo escucho, hago mis anotaciones, busco entrevistas, por supuesto, iba a decir en medios escritos, pero ya son todos digitales, pues en revistas o en otros medios de comunicación, me las leo, hago mis anotaciones y con eso me hago un mapa del entrevistado para yo tener información suficiente para poder llevar a cabo mi charla, que a veces sale de una manera o a veces sale de otra. Y por cierto, normalmente, siempre que termino una conversación o una charla o una entrevista, pienso, mierda, tenía que haberle hecho esta pregunta, pero ¿cómo no se la he hecho si esta persona ha venido aquí para que yo le pregunte esto? Pero, ¿y mi audiencia? Seguramente esté pensando, Piluca, ¿pero cómo no le has preguntado por tal cosa? Y eso me suele pasar siempre. Y me dijo una amiga que hay una teoría, que no la he leído, por cierto, ¿ves? Me tengo que documentar más, que se llama la teoría de la escalera. A ver si luego lo busco y os lo pongo por aquí. Siguiente pregunta. Uy, que se me cierra aquí, que tengo yo mis preguntas anotadas. No os creáis que hay muchas, así que iremos rápido. Siguiente pregunta es... Bueno, por cierto, antes de ir a la siguiente... Los podcasts me gustan mucho y aquí yo lanzo un capote a lo que yo estoy haciendo y a compañeros que también están apostando por el formato podcast. Me gusta sacar, por ejemplo, tiempo para escuchar un podcast de algo que me interese mientras paseo a mi perro o mientras hago un trayecto en coche. Esos 2 momentos son los que más me gustan para escuchar podcast. Y escucho un montón y de todo tipo. O sea que si alguien quiere recomendaciones, aparte del mío, por supuesto, puedo haceroslas. Porque claro, yo también investigo de cómo hacen los podcasts otros compañeros, otra gente que se está animando. Si lo hacen de conversaciones, cómo lo editan,
qué descripción se pone en Spotify, qué descripción se pone en YouTube, qué descripción se pone en los reels que compartimos. O sea, este es un trabajo de no parar, no parar. Y además, yo no recibo ni un céntimo. Es más, yo invierto en una persona que me está ayudando a editar los vídeos. Un saludo a María. Siguiente pregunta ahora sí. ¿Tienes algún referente profesional al que te gustaría parecerte o que, al menos, te sirva de inspiración? Lo pregunta David Extremeño. Bueno, pues mi referente para mí siempre ha sido y será mi padre. Además, esto supone una presión añadida, porque hay quien me dice, bueno, es que tu padre fue esta persona y lo que consiguió. Siempre palabras de cariño, la verdad que me gusta muchísimo, porque ya casi hace 7 años que murió y aún así me sigue llegando gente. El otro día, sin ir más lejos, hace un par de semanas, me entrevistaron a mí para hacerle un homenaje a mi padre, por supuesto. Y eso me sigue alegrando por dentro. Entonces mi referente es mi padre y a veces me pongo entrevistas suyas muy antiguas para yo poder aprender. Y decir, pero ¿cómo hacía esto? ¿Y cómo se enfrentaba a tal personaje? Y si quería preguntarle esta cosa que era un poquito incómoda, ¿cómo lo hacía? Claro, él tenía una picardía, tenía un estatus, tenía un respeto que no lo tengo yo, que yo, no es por menospreciarme, pero no soy nadie, como quien dice. Somos muchísimos haciendo lo mismo. ¿Y cómo destacar? Bueno, pues lo primero, mi referente es mi padre, pero nunca voy a ser él, sino que soy yo, que tengo otra personalidad, otras cualidades, otras características y a ver a dónde me llevan. Yo a veces pienso que el podcast no es el fin, sino es el camino. Y ahora estoy transitando este camino en el que yo estaba a lo mejor un poco más dormida y creo que ahora estoy viviendo un despertar y volver a poner sobre la mesa las cualidades que tengo y lo que me gusta hacer y ver a dónde me lleva. Qué filosófica y reflexiva me he puesto en un momento. Además, a mí me gusta mucho escribir. Esto lo añado ya, no me lo pregunta nadie, pero lo añado. Y a veces pienso, creo que el podcast es más como una ventana a mi faceta más extrovertida y una newsletter que estoy intentando retomar este hábito de escribir es una ventana a mi faceta más introvertida. Así que los medios están ahí, que cada uno los utilice para hacer lo que quiera con ellos. ¿Vas a hacer más podcast sobre Japón? Y tengo 2 preguntas exactamente iguales. Una la hace Ana Escudero y la otra Sara May. Casualidad que me hayáis preguntado lo mismo. Pues me encantaría hacer más podcast sobre Japón y además lo podría hacer yo sola, poniéndome aquí y contándoos mi experiencia allí, porque empecé a estudiarlo, las palabras que me mueven, partes de la filosofía japonesa que a mí me gusta o me gustaría aplicar más, o algunas palabras japonesas que se han occidentalizado y por qué desde su etimología y su escritura. Hace unos años me dio por hacer esos vídeos en Instagram. Por cierto, hace poco también descubrí un término que es el multi-passionate, multiapasionado, y precisamente yo caigo dentro de eso, porque hay muchas cosas que me gustan, entonces a veces voy dando bandazos ahí en mis redes sociales, pero al final uno puede hacer lo que le dé la gana, que para eso son mías. Y hace unos años publicaba más acerca de eso, de términos japoneses, desde una perspectiva de la etimología, de la escritura, de los kanjis, de la unión de 2 kanjis, que son esos pictogramas que nosotros vemos como dibujitos y como trazos, que si se une uno con el otro dan lugar a tal palabra. Dejé de hacerlo, ya está, pero ahí está. Entonces sí que podría hacer un podcast yo sola hablando sobre Japón, pero me gustaría hacerlo con alguien también experto, porque al final, pues a mí también me gusta tener esa conversación con alguien que le guste un tema como a mí y que podamos compartir. De hecho, escribí a Marcos Cartagena, que tampoco le conozco de nada, escribí por a puerta fría por Instagram, me contestó muy amablemente, lo que pasa que no vive en Madrid y nos costaría mucho más pues agendarnos para hacer un podcast, porque claro, tendría que trasladarse él de donde vive a Madrid. En las radios, muchas veces o en las televisiones, cuando eso pasa, se le paga el desplazamiento al invitado. En este caso, al ser este podcast independiente, que no tengo ningún patrocinador ni plataforma detrás, pues no cuento con ningún presupuesto, así que no podría hacer eso. Por eso siempre intento mirar a gente que esté en Madrid. Ese es el motivo. Pero algún día me desplazaré. Este podcast también saldrá del salón de casa y se desplazará. De momento no ha llegado ese momento, pero a lo mejor llega. Siguiente pregunta. De todo lo que has hecho hasta ahora, pregunta Juani, ¿con qué te sientes más cómoda? No lo sé.
no lo sé. Cómoda, no lo sé. Sé que me gusta hacer esto, pero me sentiría más cómoda si tuviera alguien que le diera al botón de grabar detrás de la cámara, que le diera al botón de grabar detrás de los focos, que me pusiera el encuadre, que me dijera todo está ok, tú tira para adelante y ya está. Porque la parte técnica de lo que vosotros no veis es la que más me cuesta. Luego, volcar los vídeos, pasárselos a María que me los edite. Si algo se queda sin batería, a lo mejor puede que no me dé cuenta y como estoy yo sola, pues no sabría cómo resolverlo. Me pasó una vez que se me estropeó un cable, que lo he dicho ya varias veces, con Jorge Blas, al momento de empezar a grabar. Otras veces se pone a ladrar Jake, que ya sabéis que es la mascota del programa. Entonces, esto, respondiendo a la pregunta de Juani, me siento muy cómoda delante del micrófono porque vuelvo a mis orígenes. Yo empecé haciendo radio en ABC.radio y sentía que se creaba un aura de intimidad y cercanía entre el oyente y el hablante. Y eso me encantaba. Muchas veces cuento también que ahora este podcast, además de oírse, puede verse porque las reglas del juego han cambiado y los podcasts ahora tienen más alcance si además se suma el vídeo y se hace un vídeo podcast. Otra cosa es que hayas empezado hace años y ya tengas un recorrido. Pero yo he empezado, como quien dice, hace 2 días. Entonces considero que el hacer un vídeo podcast es una manera de llegar a más gente. Y os preguntaréis, ¿y por qué quieres llegar a más gente? Pues no lo sé. Pero una empieza y ya quiere más y más. Esto forma parte también de esas reglas del juego de las que mencionaba antes. Y además, con esto también quiero decir que a veces me pasa que a la hora de producir el podcast, producir es todo lo que se hace, preproducción, antes de la grabación. Buscar a los invitados, contactarles, cerrar una agenda, hacer el guión, las preguntas, que me pasa a mí que no sé hablar, las preguntas, poner todo el set de grabación y que esté todo listo. Todo eso forma parte de la preproducción. Y entre ello, a la hora de buscar a invitados, pues me pasa a veces que yo principalmente los busco por afinidad o porque el tema que pueda tener o que me puedan proporcionar tenga algo que a mí me despierte la curiosidad, me llame la atención y ya si tal, pudiéramos tener algo de afinidad, es decir, pues que nos gustarán los mismos temas y por eso yo le contacto. Otras veces también, pues una puede caer en la moda. Que tal persona está yendo por todos los podcasts, voy a intentar contactarlo. Ejemplo, Mario Alonso Puig. Yo lo he contactado, además de que pues están todos los podcasts, porque su tema me interesa y pienso que se puede aprender muchísimo con él. Y yo que soy preguntona de naturaleza, periodista, digamos, pues claro, le tendría aquí sin parar, hablando. Me encantaría. Y luego también hay otra derivada, digamos, otra variable que puede entrar en juego, que es voy a invitar a una persona que además tenga seguidores porque eso va a ayudar a que mi visibilidad crezca y que el podcast tenga más alcance. Pero no solo por eso, porque si te dejas llevar solo por eso, al final puedes traer a gente que es que ni fu ni fa, que ni te va ni te viene. Y yo no quiero eso. Quiero que sea una mezcla de todo. De hecho, ha habido gente que ha pasado por aquí cuya presencia en redes sociales es mínima o nula. Ejemplo de David Zurdo, cuando hablamos de misterios de la televisión y de todo eso, que no tiene redes sociales. Y aún así dije, pues es que a mí me da igual. Ya sé que la promoción de ese episodio la voy a hacer yo sola. Y a ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues casi 400 escuchas en Spotify. Para mí es muchísimo. Ya sé que hay otros podcasts que llevan mucho tiempo y que tendrán 10.000. Pero para mí, tener esas escuchas con una persona que no tiene presencia en redes y que solo lo he movido yo, pues tiene mucho mérito. Así que, si se combinan las 3 cosas sería perfecto. Es decir, que tuviera afinidad con el invitado, que además tuviera presencia en redes y que además, pues su tema estuviera candente, sería genial. Pero si no, no pasa nada. Porque otros invitados que pretendo traer, como por ejemplo Pepa Fernández, de No es un día cualquiera, tiene 0 presencia en redes sociales y aún así quiero traerla porque me interesa su tema y me interesa la charla que pueda mantener con ella. Además, que pienso que puede ser muy interesante para la audiencia. Así que esa es una pequeña parte que yo creo que mucha gente desconoce. Siguiente pregunta. ¿Por qué te interesó tanto aprender japonés con lo difícil que es? Lo pregunta Mesnera. Pues la realidad de esto, lo escribí por algún lado, es que no me interesó a mí de primeras, sino que
cuando era pequeña yo iba a un colegio inglés, con lo cual la parte del inglés ya la tenía cubierta. Y además me han gustado siempre mucho los idiomas y yo era la que investigaba más, la que ya desde pequeña intentaba poner el acento inglés lo máximo posible, aunque en el colegio fuera motivo de burla porque me decían, uy, ¿cómo hablas? No sé qué, ya sabéis cómo son los niños pequeños. Pero a mí me daba igual. Y el japonés llegó porque mi padre pensó, ¿qué le damos que no tenga el resto de niños? Pues le damos un idioma difícil, diferente, y eso que le sirva para el resto de la vida. Y además después, años después, mis padres me lo adornaron con esta historia que es bastante bonita, que decía, mira, me decía mi padre, mira, Piluca, los árabes le dan a sus hijas un diamante en bruto, por si tienen que salir del país o pasa algo, puedan venderlo y con el dinero que obtienen forjarse una vida en otro sitio. Y me decía, yo no tengo un diamante en bruto, pero sí puedo darte el japonés. Si algún día tienes que huir del país o te tienes que, no sé, cambiar de profesión, siempre tendrás eso, que es algo diferente que muy poca gente sabe. Así que por eso empecé a aprender japonés. Y a los 15 años me fui a Japón, a los 16 también y a los 17 también. Lo triste o no triste es que yo no he utilizado el japonés de manera profesional. Es decir, no lo he utilizado para un fin laboral. Lo he utilizado para mí. Porque después de haberme ido a Japón, me ha gustado entender más la filosofía, entender más su manera de vida. Forma parte de mí, al fin y al cabo. Y es por eso que empecé a estudiarlo. Ahora ya hace muchísimo tiempo que no voy a clases, que no saco mis libros de texto ni de gramática, pero siempre está ahí. Es una relación amor-odio. A veces está más presente, a veces está menos presente, pero siempre que... Mira, por ejemplo, el otro día me estaba atendiendo una persona en una tienda y llevaba en el dedo corazón un kanji y ponía fuego y le dije, ahí pone fuego. Y me dice, ¿cómo lo sabes? Y yo, pues mira, este conocimiento que tengo, que a veces no sé ni para qué, pues para estos momentos. Así que ahí lo voy sacando de vez en cuando. Y con esto doy por concluida el Q&A. Pero para terminar, voy a hacer yo misma el cuestionario que le hago a mis invitados, que es el Chatterbox. Ese cuestionario en el que digo, bueno, y ahora vamos a conocer un poquito más a la persona detrás del personaje. Bueno, pues ahora voy a contestar yo. Así que vamos con ello. Un viaje que recomiende. Pues yo recomiendo mucho Jordania. Casi siempre recomiendo Japón, pero por cambiar un poco. Jordania es un viaje que me cautivó, que me gustó muchísimo, 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 porque no es lo habitual. Cuando tú viajas por Europa, sí, los países pueden ser maravillosos, pero estás más acostumbrado, es más occidental. Sin embargo, Jordania es un país maravilloso con diferentes puntos a los que ir, a los que sí o sí recomiendo ir. Bueno, viajas a la capital, luego fuimos al desierto, al Wadi Rum se llamaba, hicimos una excursión en quads, comimos, me acuerdo, allí en el propio desierto y ellos cocinan los alimentos debajo de la tierra con el calor que proporciona. Y luego se come con las manos en diferentes jaimas. Fue una experiencia maravillosa. Yo me compré un pañuelo de esos que se llamaban palestinos, ¿os acordáis? Me enseñaron a ponérmelo así como, pues no sé, como ellos mismos por el desierto para que no te entrara la arena. Yo donde fueres haz lo que vieres. Me pintaron los ojos con col, como se los pintan ellas. Bueno, una pasada. ¿Qué más hicimos? Luego fuimos también al Mar Muerto. Madre mía, qué experiencia. Sí, el Mar Muerto. Que te metes ahí y puede que haya algunas partes de tu cuerpo que te piquen un poquito más que otras. ¿Por qué? Pues por la sal que hay. Lo voy a dejar ahí. No voy a entrar en más detalles. Si alguien ha estado, pues seguramente entienda lo que quiero decir. Y a buen entendedor, pocas palabras faltan o bastan. Pocas palabras bastan. Además tengo una foto ahí flotando, haciendo que lea una revista, la Rolling Stones. Me hice los barros, me embadurné. Fue un viaje maravilloso. Fuimos a Petra. A Petra llegas y puedes hacer la excursión de día. Pero lo bonito fue hacerla el día anterior, que nos llevaron por el... ¿Cómo se llama? Cuando hay como... Garganta no, por el desfiladero. Tiene otro nombre, pero bueno, diré desfiladero hasta llegar a la puerta, al tesoro de Petra. Te van como engañando para que no sepas a dónde estás llegando y de pronto cuando llegas allí al final y te lo encuentras y están todos los autóctonos allí sentados rezando con velitas encendidas, es sobrecogedor, algo que no se olvida jamás. Después de eso, recorres de vuelta el desfiladero. No, es que no es desfiladero, no me acuerdo cómo se llama. Vuelves hacia atrás
Y al día siguiente ya de luz vuelves a hacer ese recorrido, haces el recorrido por toda la ciudad de Petra. Es una maravilla. Y otro viaje que recomiende, Canadá. Canadá con mi hermano Eduardo, que ya no vive ahí, así que lo siento, pero las rocosas. ¡Buah! ¡Qué paisajes, qué maravilla! Viaje que tenga pendiente. Joder, yo he dicho antes que era indecisa. Tengo tantos viajes pendientes, pero diré, Islandia, no sé por qué me apetece un montón ir ahí, aunque luego puede que me aburra más que una ostra, porque claro, ahí hay muchísimo coche, porque las distancias son largas para ir de un sitio a otro, pero me apetece. A mí me gusta la introspección, no me importan los viajes largos en coche o en carretera. Y si voy acompañada mejor, claro. Y con buena compañía, con una buena conversación, con mis libros, con mis podcasts. Me encanta. Luego también tengo pendiente Colombia. Y con esos dos me paro. ¿Por qué Colombia? Porque es la cuna de la salsa. Y me muero por ir allí a bailar. O repetir Cuba. Pero eso no es un viaje pendiente porque ya lo he hecho. ¿Salir a cenar fuera o cocinar en casa? A mí me encanta cocinar en casa. Me encanta mucho cocinar en casa y recibir. Soy esa persona, soy como mi abuela, como mi madre. Me encanta hacerlo. Y si eligiera un sitio para salir a comer fuera, voy a ser súper clásica, voy a romper con las respuestas de todos mis invitados anteriores. Y a mí me gusta mucho salir a comer fuera a un sitio clásico donde sé que me tratan bien, me conocen, me gusta lo que ofrecen, una carta para gustar a todo el mundo, que es La Máquina. Y además, vayas a la que vayas, es que está bueno, sabes que aciertas. En Madrid. ¿Cóctel favorito? Ni idea, porque yo no soy muy de beber, pero si dijera un cóctel favorito, pues seguramente sería el mojito. ¿Y dónde tomarlo? En Cuba. No lo sé. Aquí patino un poco. También me gusta últimamente el pisco sour. En un sitio que te lo hagan bien, con clara de huevo. O sea, si nos ponemos finos. Canción para un último baile. Es que yo no pararía de bailar nunca. Pero bueno, para un último baile, Stand By Me, de Ben King. Porque esa canción es mi canción. Es la canción que me ha acompañado toda la vida. Me encanta el mensaje, me encanta cómo la canta, me encanta lo que dice y me encanta lo que en mí produce y emociona. Así que yo diría Stand By Me. Luego, por cierto, hay muchísimas versiones. Hay una versión bachatera. No tiene nada que ver con la de Ben King, pero bueno, yo me quedo con la de Ben King. Para un último baile, digo. ¿Libro que te estés leyendo? Pues me estoy leyendo, que me está costando la vida terminar, el segundo libro de La amiga estupenda de Elena Ferranti. Sí, algo así, una escritora italiana. Son 4 libros. Me leí el primero que me lo devoré, el segundo se me está atascando un poco, pero ya como que he hecho ese empujón y estoy casi en la recta final. Y en cuanto lo termine no me voy a ir al tercero. Me voy a ir a leer uno que me apetece un montón, que se llama La invitada de Emma Klein. Ese me apetece muchísimo porque es más rollo thriller, que sé que te lo lees volando. Y me apetece mucho. A mí me gusta mucho leer, ¿eh? Normalmente suelo leer thrillers o novelas negras porque me meto en la historia y me arrastra hasta el final. Y además, mira que he leído novela negra, pero nunca doy con el malo o con la mala. Nunca. Hasta el final. Hasta que no me dicen tal persona es el malo, digo, pero no me lo puedo creer. ¿En serio? Así soy. Pero mejor porque así me sorprendo. Y por último, un beso y un adiós. Pues un beso... Vale, un beso. Lo primero, un beso a vosotros que estáis al otro lado, apoyándome y siguiéndome. Y un beso más fuerte a los que además de escucharme, comentáis, le dais a seguir, lo puntuáis, lo compartís con quien creáis que le puede gustar. Para todos vosotros, un beso más fuerte. Y ya, un beso todavía más fuerte, contestando a esta pregunta, es a un dependiente de la tienda de Apple, de La Vaguada, que estuve el otro día allí, y creo recordar que se llamaba José, que yo fui directa a comprarme el iPhone 16 y me disuadió y me dijo, ¿qué iPhone tienes? Y le dije, un 13 Pro. Y me dijo, pues si tú vienes buscando el iPhone por la cámara, te recomiendo que te esperes a septiembre del 17, porque entre el 13 Pro y el 16 Pro no vas a notar una gran diferencia. Así que ese dinero que me ahorro. Y yo iba directa, pum, tengo el dinero ahorrado, quiero cambiar de móvil. Y me dijo, espérate. Así que un beso a todos los dependientes que no te venden por vender, sino te venden lo que tú necesitas. Y un adiós, pues un adiós... ¿A quién digo yo un adiós? A los que hacen ghost watching y ven todo lo tuyo y jamás comentan ni le dan a like ni nada.
No, a ver, un adiós ya lo he dicho en otros programas, pero lo diré siempre. Aquellos parkings que al salir no tienen una basura y te tienes que comer el ticket. Porque ¿qué haces con el ticket? Es que no lo quiero. ¿Lo tiro al suelo? Pues obviamente no. ¿Lo acumulo en mi coche? Pues sí, no me queda otra, pero si tú me estás dando un ticket y luego no me das dónde tirarlo, mal. Así que un adiós a esos parkings. Y con esto llegamos al final de este episodio así un poquito diferente y nos vemos en el próximo capítulo. Espero ya tener algún invitado, porque a veces lo de la producción se me hace bola, porque no siempre o no todas las semanas puedo tener a alguien como me gustaría. Cuando cojo correría es una maravilla. Mira qué bien me ha quedado esto. Pero a veces la cosa va un poquito más lenta. Y ya sé que nadie me dice que tengo que publicar todas las semanas, pero como estoy también en YouTube, me gusta a mí, por mi constancia y mi compromiso, tener algo que daros y ofreceros cada semana. Espero que esto os haya aportado, pues no sé si un poco de compañía o entretenimiento, que es el fin último de este podcast, hacerte compañía. Así que muchas gracias, un beso muy grande y hasta el próximo. Adiós.